Mi gente, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. Ok, miren esta pregunta, está muy buena. Es un comentario algo grande, pero está buenísimo. Viene de Nayeli García. Hola, yo tengo un perrito husky mestizo de 2 meses que cuando queremos jugar con él se avienta a mordernos. He visto que apenas le van a salir los dientes. Muy importante, muy buena observación. No sé si tenga que ver si es que aquí en mi casa vienen niños y él se avienta a morderles el pantalón o vestido de las niñas. De hecho, mi niña chiquita se le avienta al igual que a mi niño, pero eso pasa a cierta hora del día, porque hay veces que él se acuesta y se deja tocar y agarrar por mis hijos. No sale casi a caminar, solo cuando voy a la tienda. Yo quisiera que jugara y que no nos mordiera. No sé si nos pudiera ayudar ya que mi esposo lo quiere regalar, pero eso no soluciona nada. No se puede deshacer de él, perrito, no se puede deshacer del perrito. Yo quiero aprender a educarlo para que él mire que nosotros somos el problema. Muy, wow, excelente, qué bonito, bastante honestidad en el comentario y bastante responsabilidad de querer tomar riendas en el asunto. Eso es magnífico. Felicitaciones. Ok, vamos por partes nuevamente, porque para poder entender las cosas, tengo que explicarte nuevamente, tengo que explicarte el porqué de cada cosa para que cuando vengas a educar a tu perro, te sientas segura de lo que estás haciendo, sepas lo que estás haciendo. Ok, vamos por parte, un perrito husky mestizo. Muy bien, eso significa que está cruzado, pero significa que tiene bastante de husky. Entonces, los huskies, como bien es sabido, son de caminar bastante. Los huskies ya bien creciditos, maduros, pueden llegar a caminar 3 días sin parar. Sí, son de caminar de bastante ejercicio. Este, 2 meses, todavía está un cachorrito, está bien, entiendo que no lo saques a caminar, obviamente, pero más adelante sí te recomiendo que empeces a caminarlo ya 4 meses en adelante, pues ya empezar a caminarlo porque va a necesitar el ejercicio y porque acorde a lo que estoy leyendo, esto significa de que él está buscando drenar sus energías. El punto de que le están saliendo los dientes, muy buena observación, y obviamente también tiene que ver con que esté queriendo morder todo. Ahora bien, no hay nada de malo en que el perrito busque morder cosas. Para eso se le dan los juguetes, para eso le das, no te voy a decir un hueso, pero le das cosas para que muerda. Ok, está bien, hasta ahí. Ahora bien, ¿cuándo, a dónde tiene que estar ese límite donde el perrito puede morder cosas, juguetes y todo, y donde el perrito no debe morder a las personas? No debe morder los pantalones de los niños. No debe morder a los niños. Ok. Vamos a hablar de ese límite que es el que va a cambiar la situación esta completamente y que es el que quiero que sigas. Ok. Para empezar, cuando la gente viene a la casa, vas a pedirle a todos, así sean niños, así sean grandes, así sea lo que sea, les vas a pedir que cuando vengan a la casa, por muy precioso que sea tu perro, que por favor te ayuden, que por favor te ayuden a educarlo. ¿De qué manera? Ignorándolo. Que en cuanto lleguen a la casa no se pongan a saludar al perro. Que cuando los niños lleguen, porque eso lo que crea es más emoción en el perro. Y con la emoción viene la gana de morder. ¿Ok? Entonces estamos explicando eso. Ahí estamos poniendo un límite en el humano. ¿Ok? Todo humano que venga a la casa, que por favor no saluden al perro, que por el contrario, que lo ignoren completamente, que lleguen a la casa y no le tomen la palabra al perro, que no lo volteen a ver, que simplemente entren a la casa y ya. Ese es el límite en el lado del humano, ¿ok? Que ignoren al perro. ¿Por qué? Para no crear emoción. Los niños, cuando vengan a la casa, los niños especialmente les gusta todos los perros. Les gustan los perritos, cuando mayormente si son puppies, si son cachorros, si son bonitos y todo. Van con él. Ok. Entonces, eso crea emoción y eso crea la reacción en tu perrito, en el husky. Ok. Entonces, vamos a poner el límite en los humanos, vamos a pedirles que por favor lo ignoren y que pueden jugar con él, sí, hasta una y solamente hasta que él esté
completamente tranquilo. ¿Cuándo sabes que está completamente tranquilo? Como en las veces que dice, eso pasa a cierta hora del día, porque hay veces que él se acuesta y se deja tocar. Cuando esté acostadito. Cuando esté acostadito, entonces ya pueden ir y jugar con él. ¿Ok? Ese es el límite en el lado del humano. Un momento. Hoy tengo mi cafecito aquí. Ok, ese es el límite en el lado del humano. Así vamos a ayudar a corregir a este perrito. En el lado del perrito. Aquí viene. Ok. No está teniendo ejercicio ahorita. Ok, perfecto. Pero muerde, está mordiendo. A esta edad los dientitos que tiene son bien filosos y sí hacen daño. Porque rascan. Entonces yo entiendo esa parte. ¿Cómo podemos corregir a un perrito que hace eso? Te voy a decir cómo corregirlo. Ok. Si te has dado cuenta, cuando una madre, cuando la mamá de los perritos mueve su camada de un lugar a otro, agarra a los perritos y se los lleva de esta manera. Espero que ya lo hayas visto. Se lo lleva para acá, se lo lleva para allá. Lo hace el perro, lo hace el gato, lo hace el tigre, lo he visto en el lobo, lo he visto en varios animales. Es la manera en que ellos los cargan, ¿ok? Los agarran de aquí del cuello y, con la boca y se los llevan con el hocico y se los llevan de un lugar a otro. Esa es la manera en que se los llevan. Esa es la manera también en que los corrigen. ¿Ok? Sí, yo sé. Se ve bastante... yo no sé si puedo hacer eso, esto que lo otro. Siempre y cuando lo hagas en calma, todo bien. Siempre y cuando no te frustres, todo bien. Siempre y cuando el perrito está mordiendo, vamos a suponer una escena ahorita, quiero que la figures en tu mente, que la visualices. Y vamos a suponer la escena de que vinieron los niños a la casa y entonces el perrito, ellos comenzaron a saludar al perrito, el perrito saltó también emocionado y comenzó a agarrarlos del pantalón al niño. Entonces, ¿cómo paras eso? Agarras al perrito de acá y le das vuelta, despacio. Viste que lo estoy haciendo despacio. Y supongamos, no vamos a hablar ni nada, no le estoy llamando por su nombre ni nada. Simplemente lo agarras, le das vuelta y lo mantienes ahí. Este es el suelo, lo mantienes ahí en el suelo. Tranquilamente. Y que los niños pasen. Ya les pedí, bueno, pasen adelante. Y ya les pedís que pasen y lo tenés ahí hasta que se relaje completamente. Cuando ya hayas podido quitar tu mano de ahí. Si se está moviendo un poquito, hey, nuevamente, hasta que se relaje completamente. Ni siquiera la cola se está meneando. Entonces ya lo puedes dejar ahí arriba, que se pare. ¿Ok? Con paciencia. Bastante paciencia. Esa es la corrección que le vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás imitando la corrección de como si estuviera su mamá presente. ¿Por qué? Porque acabamos de agarrar un perrito de 2 meses que no tiene su mamá, entonces estamos cortando ese lazo que por naturaleza tiene que seguir, entender y conocer. Y esta vez no lo tiene. Nosotros tenemos que actuar como tal. ¿Me explico en esa parte? Nosotros vamos a tener que ser como su madre o su padre para que entienda la vida de ahora en adelante. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Con gritos, eso es para humanos. Con gritos, no, déjame morder, no, esto qué. Pero, ¿cómo? Como perros, tendría que hacerse de esta manera. Agarrarlo del cuello, darle vuelta y calmarlo, que se calme. ¿Ok? Esa es la manera en que le vas a poner límites. Esa es la manera en que va a conocer que no debe estar mordiendo a los niños ni a nadie más. A los humanos también les vas a tener que pedir que lo ignoren hasta que esté completamente tranquilito. Ok. Juegan con él. Juegan con él y de repente él comienza a morder. Obvio. Es un animal. Recuerda también esto. Tomarlo muy en cuenta. Es un animal. Es un animal y tiene que reaccionar como animal. Ok. Pero, como te dije anteriormente, hace unos segundos, vamos a hacer el papel de padre y madre para este perrito, porque no está la mamá ni el papá. Entonces, cuando estás jugando con tu perrito y de repente comienza a morderte demasiado, lo mismo, levantamos, damos vuelta y que se calme y aquí se terminó el juego. Importantísimo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a decidir cuándo el juego termina. Cuando sentimos que está mordiendo demasiado, paramos, lo volteamos, lo acostamos de lado. Si querés, que sea de ladito, ok, está bien. Pero hasta aquí se terminó el juego. Ya no jugamos más.
se acabó. Tú lo tenés ahí hasta que se calme, ok, se calmó. Puedes quitar tu mano y no se mueve, perfecto. Entonces, vamos arriba, pum. Una palmadita, un boom, 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 lo que querrás, y que se levante y que se vaya. Se acabó el juego, no más, ok. Porque usualmente, nos, si te das cuenta en los canales de Discovery Channel, o no sé, los canales de televisión y eso, puedes ver cómo cuando están en manadas, los lobos, las hienas, todos los animales juegan, pero no es para toda la vida, juegan 2-3 minutos. Sí, 2-3 minutos y ya. Luego otros 2-3 minutos más tarde y ya. Pero no juegan 10, 15, 20, 30 minutos. Entonces, con 2 minutos, 3 minutos que juegues con tu perro y de repente comenzó ya a alterarse mucho, ya puedes parar el juego, detenerlo, asegurarte. Espérame, la computadora me está yendo. Asegurarte que se calme y ya cuando se haya calmado le decís, ok, que se vaya. Y se acabó el juego. Tienes que saber cuándo ponerle límite al juego para que no siga mordiendo. Vamos a ver nuevamente, se deja tocar, agarra por mis hijos, no sale a caminar, cuando lo voy a la tienda yo quisiera que jugara con nosotros, que jugara y que no nos mordiera. Exacto. Ujú. No sé si nos puede ayudar, claro que sí, es eso, tienes que poner límites. Eso es lo que necesita ahorita tu perrito y va a necesitar muchos límites porque tenés un husky que es en este caso si tengo que mencionarlo, no me gusta juzgar las razas por la raza, pero en este caso no estamos juzgando, sino que estamos calificando la raza como tal, y el husky es una raza que necesita bastante ejercicio, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahorita necesita una guía. ¿Por qué? Vamos a poner esta comparación. Ahorita es como el niño que fue a la escuela, ¿ok? Ahorita es como el niño que fue a la escuela. No está mamá, no está papá. Y es el maestro el encargado de enseñarle la A, de guiarlo, a que aprenda a decir buenos días, buenas tardes, de guiarlo a que aprenda, agarre ese valor a tomar decisiones, de guiarlo a que aprenda a hacer las vocales, todas las letras. Es el maestro. Entonces, igual nosotros vamos a ser su maestro, ¿ok? Y vamos a enseñarle hasta dónde puede jugar, hasta dónde no puede jugar, hasta dónde puede saludar a las personas, hasta dónde no. Haciendo este ejercicio de cuando viene la gente, lo volteas o ya sea lo pones de lado y hasta que se calme y que la gente pase y que sigan hablando y no hay problema y lo tenés ahí respirando de esta manera, ¿ok? Respirando de esta manera, sin frustrarte, sin enojarte, sin tomarte lo personal de que el perrito está saltando. Haciendo este ejercicio ahorita, que tiene 2 meses, ahorita te vas a ahorrar pero un gran trabajo para cuando tengas 70, 80 libras. Porque va a ser difícil darle vuelta a 80 libras que darle vuelta ahorita a lo que tiene de peso. Va a ser bien, pero una gran diferencia. Así que aprovecha ahorita. Por eso te digo felicitaciones por tu sinceridad en tu comentario, en tus preguntas y en la observación, de darte cuenta cómo van los dientes del perrito y eso. Perfecto. Entonces, ahorita que estamos a tiempo, que no tiene tanto peso, que está abierto a aprender el mundo, es ahorita cuando tenemos que ponerle esos límites. No estamos diciendo castigarlo, estamos diciendo límites, que conozca hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede jugar, hasta dónde puede saludar a las personas. Y si es ahorita que tenés es una de las mejores oportunidades de educarlo para que aprenda a no saltar sobre las personas, perfecto, estás en un buen tiempo, así que la mejor manera es esa. Ya te dije, una vez se empiece a acercarse a las personas, puedes corregirlo, hey, 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 sí, ¿ok? Ya sea por una sola vez. Se está acercando mucho, un pequeño y ya, y que se siente, ¿ok? Con eso. Pero si ya es tarde y ya fue detrás de la persona y le agarró el pantalón o le agarró el vestido a la niña, vas, lo agarras, le das vuelta, vas despacio, no sales corriendo, vas despacio, lo agarras, le das vuelta sin decir una sola palabra. Los niños están gritando, ok, está bien, que alguien más se encargue de los niños, te estás encargando del perro ahora, lo estás educando para una vida. Pensá esto y siempre recordá esto: cuando educas a tu perro tienes que tener la paciencia, tienes que tener la tolerancia, tienes que tener ese silencio y actuar calmada, porque lo estás haciendo. La corrección que vas a hacer ahorita va a ser para toda una vida. Va a ser para toda una vida, porque el perrito lo va a recordar. El perrito lo va a tener presente. Entonces estás
tienes que tener paciencia porque estás preparando para toda una vida a este perrito, ¿ok? Entonces, ahí tenés, con eso vas a empezar a cambiar esto del perrito y créeme lo que lo vas a cambiar, va a haber un cambio tremendo. Eh, ¿Qué te puedo decir? No sale casi a caminar. Está bien, eso te lo entiendo. Como dije anteriormente, todavía 2 meses, pues tenés tiempo y todo. Pero más adelante, pues ya tenés que empezarle a meter. Husky mestizo, cuando queremos juega, se avienta a mordernos. Se avienta a mordernos. Eso fue lo que eso lo estaba buscando. Ajá. Se avienta a mordernos. Ok. Porque no estoy ahí, entonces estoy buscando cada detalle que me diste y trabajar con él y ayudarte con eso. Ok. Entonces se avienta a mordernos. Es la manera de jugar. Es así como juegan. No te lo tomes personal. Es así como juegan. Juegan bien duro cuando están en manada y eso. Es así como juegan. Recuerda que es una raza grande. Se avienta a morderlos, no hay problema, siempre y cuando no te esté mordiendo muy duro, entonces ya sabes cómo parar la situación. Si llega, está mordiendo demasiado, ok, vamos a pararlo despacio. Viste que yo cuando le doy vuelta a esto lo hago despacio, no nada de precipitarse, nada de ponerse frustrado, nada de asustarse, nada de eso. No te lo tomes personal, no creas que el perrito lo está haciendo, porque muchas personas dicen, oh no, este va a ser un mordelón, este no va a morder, pero no. Y por eso algunas veces se quieren deshacer de ellos. No es que vaya a ser un mordelón, de nosotros depende que sea un mordelón, de nosotros depende que eso se vuelva, un libertinaje sin límites, ¿ok? Entonces no, en cuanto le pongas un límite a la primera mordida fuerte, boom, vamos, tranquilo, sin decir nada, boom. Y ya. Ahí se acabó todo. ¿Por qué? Acaba de entender. Te explico qué es esto. Esta es dominancia, ¿no? Esta es la madre diciéndole que se calme. ¿Ok? Esta es la madre diciéndole que se calme. Y entonces, por instinto, lo entiende. Por instinto, sabe que somos diferentes especies. Pero por instinto entiende, ok, tengo que calmarme. Ni él mismo sabe por qué, pero es un instinto que está dentro. Que dice, ok, me dominaron, tengo que calmarme. Entonces, ok, se acabó. Ok. Luego cuando se levanta, ya se va. Porque ya sabe que imagínate, eso viene generacional, eso viene de generación en generación, en generación, en generación de todos los perros. Entonces es un instinto que está ahí, como el instinto de olfatear, como el instinto de orinar, como el instinto... Es un instinto que está ahí. Entonces solo tenemos que traerlo a flote. ¿Cómo lo vamos a traer a flote? Haciéndole recordar, actuando como un perro, haciendo la mordidita esta y actuando como un perro. ¿Ves? Sencillito, es sencillo, es simple, pero cuesta hacerlo muchas veces, pero sé que lo vas a lograr, sé que por tu interés en tu pregunta, sé que lo vas a lograr y te deseo todito lo mejor para que lo logres de verdad. Y ya sabes, cualquier otra pregunta, aquí estamos. Así como tu comentario, hay muchos otros, igual acá, igualitos, de diferentes edades, pero están ahí. Entonces, quiero que por favor ayúdame a compartir este mensaje. Quiero pedirte de favor que me ayudes a compartir este mensaje. Porque como te digo, así como tu comentario, hay muchos otros más. Y hay muchas otras personas que están pasando por lo mismo. Así que siempre pido eso. Ayúdame a compartir este mensaje. Ves que este conocimiento te lo estoy dando. Entonces ahora es momento de dárselo a alguien más y a alguien más y a alguien más para ayudar más a los perros. ¿Ok? Porque ya ves que se vuelve una situación, si no ayudamos se vuelve una situación porque alguien puede estar en ese momento de decir, no, me voy a deshacer de este perro y podemos ayudarle. Puede ser que tengan el mejor perro del mundo pero no lo saben. Ayúdame a compartir esta información, ¿ok? Hasta la próxima, gracias.